Muy buenas noches, bienvenidos a 4 días, bienvenidos este jueves. Hay muchísima información en la noche de A24. Van a ver ustedes en minutos, van a poder observar ustedes en minutos los detalles del último tesoro guardado por Diego Maradona. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde lo tienen? ¿Qué esconde este último tesoro de Maradona? ¿Por qué se habla de un container ubicado en la zona norte del conurbano bonaerense? Y este es el último tesoro. Van a encontrar en ese último tesoro imágenes históricas, objetos que vaya uno a saber qué valor tienen. ¿Cuánto sale? ¿Cómo se puede calcular el precio de una carta firmada por Fidel Castro a Maradona, enmarcada? ¿Cuánto vale, por ejemplo, las camisetas de fútbol, las últimas que recibió Maradona, firmadas, dedicadas para él? ¿Cuánto sale, por ejemplo, un par de botines de Maradona? Bueno, en estos momentos, en la provincia de Buenos Aires, hay un lugar que esconde el último tesoro de Maradona. Y esa imagen de un container tiene que ver justamente con el lugar donde está guardado. Y tiene que ver con varios objetos. ¿Puedo ver uno? ¿Puedo espiar uno de los objetos para poder saber bien de qué se trata? Ahí tenemos. Porque esto que ustedes están viendo tiene que ver con un inventario armado, ¿sí? Donde se enumera más de 200 productos que, recordemos, están justamente en un container en la zona norte, exactamente en la zona de Benavides. ¿Quién los llevó hasta ese lugar? ¿Por qué están guardados? ¿Por qué tuvieron que hacer un inventario? Bueno, ahí hay, por ejemplo, una camiseta de uno de los últimos clubes que Diego dirigió, que es el Sinaloa en México. Sí, hay camisetas firmadas de Maradona. Hay una carta escrita por Fidel Castro. Hay una camisa de Chávez, de Hugo Chávez. Hay unos botines. Bueno, en minutos vamos a recorrer, ¿sí?, cada uno de los detalles. Ya los botines de Maradona. ¿Quién tiene esto? A nombre, efectivamente, de quién está. ¿Quién los guarda? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué están en un container? ¿Están olvidados estos objetos de Maradona? En un rato vamos a estar desarrollando este tema, el último tesoro de Maradona. Fíjate, esta es una casaca, una suerte de camiseta, camisa, ¿sí?, utilizada por un presidente. Seguramente, si pudieras ver más de cerca el documento, te darías cuenta que es una de las tantas camisas que usó Hugo Chávez. De hecho, hay mitos alrededor de estas camisas que dicen que eran camisas blindadas o que tenían alguna tela especial. Bueno, esta camisa forma parte del último tesoro, un container, repetimos, guardado en la zona norte del conurbano bonaerense, en un lugar especial, en un lugar privado. Pero hay alguien que está a cargo de ese último tesoro de Maradona, ese último cofre lleno de cientos de productos, de objetos maradonianos que vinieron directamente en barco a la Argentina. ¿De dónde vinieron? ¿Quién los trajo? ¿Por qué hay tanto misterio alrededor de este lugar? ¿Se los van a entregar a la familia? ¿Será parte de esa suerte de guerra que se anticipa por una sucesión que sin duda va a ser larga, extensa, intensa también? En un rato vamos a contarte carta escrita por Fidel Castro, camisa de Chávez. Hay un sillón regalado por un jeque árabe a Maradona, que salió, que se difundió, que efectivamente se mostró en algunos lugares, que también está acá. Lili, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué interesante todo esto, ¿no? En un ratito vamos a abrir ese container. Tiene? Bueno, no se sabe. Incalculable, exactamente. ¿Qué valor tiene un par de botines de Maradona? No, imposible. Hasta una camiseta de quien fue su yerno ahí firmada. Sí, es del Kun Agüero. Botines, camisetas de todo el mundo. Hay una camiseta de las Leonas, debe haber camiseta de los Pumas. Pelotas de distintos clubes de fútbol. Bueno, en un ratito, lo contamos. Si nos entra todo el material que tenemos, abrimos la puerta de ese container imaginario. Están en un container de verdad. Están en un contenedor o en un container, como vos decís, zona norte, pero ojo que también hay en la casa que ocupó Maradona en Campos de Roca, hay otro tesoro ahí escondido. Eso por parte de lo que te vamos a mostrar, como bien vos dijiste. Yo te voy a contar después qué está pasando en la causa. Hoy es un día que se ha movido y mucho, porque hay una nueva presentación
en este caso por parte del doctor Luque, porque no quiere ir preso. Directamente cesa. Es una ampliación de la exhibición de prisión. O sea, ya el doctor Luque pide no ir preso, pide que lo eximan de prisión. Porque teme que esto ya no sea homicidio culposo, y lo dice en el escrito, después te lo vamos a mostrar. Está pensando su abogado en que puede ser acusado de abandono de persona seguida de muerte y la situación se le complica. Bien. Y otra cosa, empezó la sucesión. Te lo digo. Empezó Hubo ya presentaciones. y va a ser para largo eso. Pero ¿qué va a pasar con esas presentaciones? También te lo vamos a contar. El último tesoro de Maradona, los datos de la causa en instantes aquí en 4D Urgente. Me voy al centro porteño con Carola para que me cuente qué está pasando allí en la 9 de julio. Caro, ¿cómo te va? Buenas noches. Facu, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, desde muy temprano, diferentes organizaciones sociales se concentraron aquí donde estamos trabajando, frente al Ministerio de Desarrollo Social. ¿Qué era lo que pedían puntualmente? Bueno, querían que se incorporaran cerca de 15.000 trabajadores al padrón para que pudieran incorporarse y cobrar los planes sociales. Te cuento que después de diferentes reuniones entraban y salían, y eso se dio en el transcurso de 2 horas aproximadamente. Los referentes de las distintas organizaciones sociales lograron un acuerdo. Mirá este número, de 15.000 que estaban pidiendo, lograron solamente que se incorporaran 3.000 trabajadores. Pero a pesar de eso, Facu, las dos manos que vos estás viendo, los dos sentidos de la 9 de julio estuvieron cortados dentro de aproximadamente 4 horas, y además habían llegado a poner carpas. La idea era quedarse acampando durante toda la noche, pero afortunadamente después de todas esas reuniones y habiendo llegado a ese acuerdo, a pesar del número que yo te comentaba recién, están decidiendo en estos momentos levantar el corte y el acampe aquí en la 9 de julio. Bueno, la imagen de un acampe hubiera sido muy negativa para el gobierno, con lo cual uno puede tomar esto como un principio de acuerdo. No va a haber acampe, están levantando lo que se ve el movimiento, incluso con un dron en vivo de A24 ahora, es efectivamente que van a levantar, por lo menos las organizaciones sociales, lo que fue un corte que se extendió en una jornada plagada de corte. 14 manifestaciones, comenzó bien temprano en el Puente Porredón y está terminando bien tarde allí frente al Ministerio de Desarrollo Social, Caro, ¿no? Exactamente, exactamente. La protesta acá y la concentración específicamente en este lugar comenzó cerca de las 5 de la tarde. Ya te digo, negociaciones mediantes en estos momentos se está anunciando, ahí lo estamos escuchando a través de un megáfono, los aplausos también. Hay mucha gente, Carola, ¿no? De los diferentes. Sí, y te digo, Facu, que ya se fueron bastantes, ¿eh? Ya habían llegado a colocar las carpas, había nenes chiquitos, había familias y demás, que bueno, obviamente todos con las convicciones correspondientes estaban acá protestando y reclamando lo que te comentaba con anterioridad. Sí. Y ahora entonces los sabés, distintos Carola, referentes ingresaron. Me llama la atención porque hoy temprano abríamos equipo de noticias, allá por las 10 de la mañana, mostrando lo que era el Puente Porredón. El Puente Porredón estuvo cortado a partir de las 8 de la mañana en los 2 ramales para entrar a Capital y para salir al sur del conurbano. Y estamos cerrando la jornada y sigue la gente allí, porque toda esta gente se trasladó desde el Puente Porredón. Fíjense la imagen aérea del dron en una jornada donde se hizo también protagonista Raúl Castel con los jubilados, donde también estuvieron los taxistas en el obelisco porteño, y ahora la expectativa estaba en saber si se iba a dar o no este acampe. ¿Podés identificar, Carola, alguna de las organizaciones? ¿Quiénes son? El Polo Obrero, pero te cuento, Facu, que mira, pasó algo raro, porque yo vi cuando llegamos a este lugar banderas y nos comunicamos con Eduardo Belliboni, que obviamente lo conoces, es un referente histórico del Polo Obrero, y nos dijo que no eran ellos los que estaban participando, digamos, de esta concentración. Según lo que nos dijo él, eran otra agrupación que usaban su nombre. Y también Juventud Combativa. Y te digo que no veo muchas banderas más, son las únicas 2 banderas que pudimos identificar aquí en esta manifestación, Facu. Bueno, fíjate la imagen aérea, Lili, mucha cantidad de gente allí en el lugar. Es importante que levanten el corte, sobre todo que también levanten el acampe. Vos hablás, Carola, de un principio de acuerdo.
de incorporación. Repetí un poco qué fue lo que se terminó negociando, a ver. De 15.000 personas que ellos querían incorporar al padrón para que cobraran los planes sociales, lograron de esas 15.000, 3.000. Si nos ponemos a analizar es un número bastante pequeño. Lo que sí nos comentaban algunos referentes es, nosotros ahora aceptamos este acuerdo, nos retiramos, sí, pero vamos a mantener una especie de estado de alerta durante todo el mes de diciembre, bien, por lo menos. Caro, quédate ahí, por supuesto, en vivo. Hace algunos minutos el presidente Alberto Fernández, en el cierre de la conferencia de la Unión Industrial Argentina, dijo: de la pobreza no se sale con el Estado y los planes. De la pobreza se sale con empresarios que inviertan y con empresarios que den trabajo. Está Vilma Ibarra con nosotros, secretaria legal y técnica. Vilma, gracias por estar esta noche aquí en 4D. Gracias por esperarnos unos minutitos. Era importante esta imagen porque había la expectativa de saber si efectivamente iba a haber una CAMPE o no. Finalmente parece haber un principio de acuerdo. El gobierno recibió y parece encaminarse. Ahora, es un escenario complejo. La foto es esta más los datos que hoy la UCA entregó respecto al tema pobreza. ¿Cómo lo analizan desde el gobierno? Y es un año complejo en un país complejo. Es comprensible, la Argentina estaba en una situación muy grave en diciembre de 2019. Lo sabemos, todos los indicadores sociales y económicos eran muy malos, más del 50% de inflación, sobreendeudamiento, default, aumento de índice de pobreza, caída de la actividad industrial, desempleo. Todos los índices de Argentina eran muy malos cuando asumimos el gobierno. Bueno, sobre ese país dañado vino la pandemia, una pandemia internacional que ha afectado y ha trastornado la vida cotidiana de todas las personas y ha golpeado duramente las economías de los distintos países. La economía argentina ya era una economía muy vulnerable, así que es muy entendible que tengamos demanda social, porque la hay, porque es un país muy herido y muy lastimado. El Estado, algo marcó esta pandemia, que es que ya nadie discute que el Estado tiene que estar presente, que necesitamos un Estado fuerte y presente. Fue un Estado que estuvo allí sosteniendo el pago de la mitad de los salarios de trabajadores y trabajadoras, una cosa inédita en la historia nuestra, vía ATP. Por ahora queda un costado, ¿no? Vía ATP se está pagando a los sectores críticos. En este momento tuvimos el IFE, llegando a los sectores que estaban fuera de la economía formal. Hemos salido con préstamos a tasa cero. Hubo una actividad muy fuerte del Estado. ¿Alcanza o no alcanza? Seguramente. Y además no luce porque es un país realmente muy golpeado. Pero sobre esto hubo un trabajo muy activo y ahora tenemos la expectativa de la vacuna, del proceso de vacunación. Va a ser un proceso largo, pero que nos da un camino importante para poder poner no solo a la Argentina de pie, sino más reactivar una economía que empieza a mostrar ya signos importantes de reactivación, sobre todo en materia industrial, que estamos en mejores condiciones que el año pasado, sin pandemia era, y empiezan a reactivarse. No todos los sectores, pero algunos sectores ya se muestran muy dinámicos y vemos en el gobierno muchas expectativas. Miramos con mucha esperanza esto. Va a ser muy importante el trabajo que se haga desde el Estado para poder financiar de alguna manera y acompañar el desarrollo del proceso productivo, y desde el empresariado, por supuesto, en esto que decía nuestro presidente, que es la necesidad de inversión, la necesidad de dar trabajo, la necesidad de producir para exportar. Claro. Después del impuesto a la riqueza quedó como una idea dando vuelta de cómo este gobierno se vinculaba con la clase más productiva, con lo que habitualmente llamamos el capital. ¿Sentís de alguna manera que hoy el presidente les responde también a ese sector diciendo: no podemos con planes solamente, necesitamos que vengan inversiones, que haya apuesta privada? Yo creo que es un buen diálogo, también es una manera de reconocer... ¿Dialogan con los empresarios, con los principales empresarios de Argentina? No hay ninguna posibilidad de gobernar la Argentina si no se dialoga con los empresarios, no se dialoga con los trabajadores, no se dialoga con los sectores sociales. ¿Y los empresarios los escuchan ustedes también?
nos escuchamos mutuamente. Si no nos escuchamos mutuamente, no hay diálogo. Si no, habla uno solo y el otro no escucha. Vilma, ¿no es un sector que quedó herido por lo del impuesto a la riqueza? Yo creo que no. Creo que es que además necesitamos reconocer que este es un esfuerzo adicional que se pidió, y creo que la Argentina en este sentido va a reconocer ese esfuerzo, porque eso va a permitir también contar con capital para poner para el impulso del desarrollo productivo. Argentina necesita ese impulso, necesita ponerse de pie. Es muy grave lo que ha pasado en la Argentina ya en 2019, como decíamos, y ante una situación tan dramática como la pandemia. Así que esto es reconocer un esfuerzo que hace un sector que puede hacerlo y que va a ser volcado para el impulso de la actividad productiva, claro, para distintos, está puesto en la ley cómo se van a aplicar esos fondos. Así que yo creo que al revés, hay un reconocimiento a eso y vemos un buen año, vemos un año que Argentina camina para adelante. Saliendo de las medidas puntuales, saliendo de la coyuntura en sí, como mujer que ha elegido meterse en la vida pública, ir al desafío de dejar la actividad privada, ¿cómo uno emprende ese desafío con 20 millones de pobres en la calle? Lo pienso en general, no lo pienso en forma ajena, me incluyo dentro de esa idea. ¿Cómo pensamos un país cuando sabemos que la mitad de los argentinos la está pasando mal, la va a pasar mal? ¿Por dónde se empieza? A ver, primero creo que precisamente eso convoca. Digo, yo estaba bien en la actividad privada. Y yo fui convocada por un gobierno, conozco al presidente y sé de la vocación de trabajar en función del servicio. Un gobierno que está pensando y vino con el desafío de poner a la Argentina funcionando. Después, como dice el presidente, nos tocó el tiempo que nos tocó. Nadie pensó que íbamos a estar en el escenario de una pandemia que ha azotado la economía y la vida cotidiana en el mundo entero. Pero es lo que nos tocó y es lo que hay que hacer cargo. Hay que hacerse cargo, no tiene. Después, creo que eso es un desafío que también nos exige pensar la pospandemia. Nos exige, ya hay cosas que sabemos. Necesitamos un Estado fuerte. Ya está, no discutamos más. Sin el Estado, que el Estado no se mete. El Estado lo necesitamos todos. Necesitamos allí el Estado sosteniendo un sistema de salud que vimos que en países muchísimo más fuertes que nosotros se desbordó. Quebró, se vio saturado. Y escenas dramáticas que traumatizan a una sociedad, sentir que no se le puede dar la atención de salud que merece un ciudadano o una ciudadana. Nosotros hemos podido avanzar con eso con mucho esfuerzo de la sociedad. Realmente, porque fue un tránsito además caminando en el marco de una pandemia de la cual se sabía poco. Todavía no se sabe mucho. Que la sociedad se siente parte, porque digo, acá el aplauso a los médicos, de hecho hoy es el día del médico, de los médicos y las médicas. A los médicos, especialmente a mi hermana que es médica, pero digo, duró 20 días la emoción de los médicos, el compromiso, todos aplaudiendo. Después empezó como una suerte de todos contra todos, yo no cumplo, yo no voy, mi libertad, voy acá, voy a la esquina, porque yo no sé, porque sí es cierto. Empezó con una cosa muy argentina, muy nuestra, ¿no? Más o menos, pasó en todo el mundo. Y yo creo que eso también tiene que ver con algo que es muy propio de las personas, que es el miedo. El miedo genera, el miedo por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestros hijos, por nuestra propia salud. El miedo a la incertidumbre, a la economía, a perder el trabajo. Realmente es una situación muy dramática. Yo creo que el miedo genera también muchas dificultades en poder juntar el tejido social y decir, de acá nos cuidamos entre todos y salimos entre todos. Pero no siempre es tan fácil. Por eso el desafío es muy importante, por eso hay que insistir, por eso también cuando cometemos errores tenemos que corregir, revisar, porque es un desafío donde la gente de verdad tiene miedo, está angustiada, siente que pierde cosas. Todos perdimos algo en esta pandemia. Cuando me hablas de errores, ¿crees que la cuarentena fue muy larga? No, porque no. ¿Lo tomás eso como un error? ¿Es una autocrítica? Yo no, digo errores. Fue lo que tuvo que ser. No, digo errores en general.
como sucede siempre. Nosotros recuerdo que empezamos pensando que el ATP era solo para aquellos que no eran, que los esenciales, digamos, que podían seguir trabajando no necesitaban ATP. Y nos dimos cuenta que por ejemplo, el combustible se estaba vendiendo al 10-15% de lo que se vendía y necesitaban ATP. Tuvimos que arrancar, corregimos, pues nos dimos cuenta que no estábamos viendo la magnitud inicial respecto de algunos temas. Bueno, y estas cosas está muy bien revisarlas. Yo no siento eso, siento que con toda la humildad del caso, porque es aprender en una pandemia con la cual salieron muy golpeados países que estaban en mejores condiciones que las nuestras, digo en términos de desborde del sistema de salud, nosotros lo fuimos llevando, también fuimos aprendiendo, fuimos corrigiendo, pero nosotros establecimos, también por las características de nuestro sistema normativo, un sistema de aislamiento, después le agregamos el distanciamiento según los criterios, la situación epidemiológica de cada zona, pero que permitía aperturas. Entonces, que permitía de alguna manera, con mucho trabajo de cada uno de los territorios de los gobernadores, poder buscar soluciones. Entonces, nosotros acá estamos en un aislamiento con muchas actividades abiertas, con un cuidado además de que teníamos que cuidar que la economía no terminara de resentirse tanto, que la gente pudiera salir a trabajar, pero que no se dispararan los contagios en momentos del pico. Ahora, Calibrar eso es con un virus con el cual no tenemos tratamiento y no tenemos vacuna, es un desafío muy importante. Yo creo que la gente ha acompañado mucho, con dudas, con miedos, con críticas, pero ha acompañado mucho. Y yo creo que esto sí, que no se haya desbordado el sistema de salud, tiene mucho que ver con un enorme trabajo del sistema de salud, de médicos y médicas, enfermeros, enfermeras, bioquímicos, bioquímicas, y también con ciudadanía en general. Mencionaste el tema vacunas. Sí. ¿Están comunicando bien el tema vacunas? Porque hay toda una controversia de cuándo nos vamos a vacunar, quiénes se van a vacunar. Hoy el presidente habló de 300.000 dosis de la vacuna rusa, pero todavía la vacuna no está aprobada por ANMAT. Entonces, ¿cuál es la realidad del tema vacunas? Bueno, a ver, yo no soy especialista en el tema, soy abogada, secretaria legal y técnica, pero están algunos contratos realmente avanzados y hay un diálogo muy directo respecto a la provisión de vacunas. Pero te imaginas gente vacunándose antes de fin de año. Vemos que el proceso, sería muy irresponsable si la secretaria legal y técnica diera la fecha de iniciación de vacunación. Bueno, entonces voy al tema contratos. Sí vemos, dijiste recién que hay contratos que están avanzando. Los contratos los firma el Ministerio de Salud, pero igual lo ayudamos, claro que ayudamos. Lo que sí quiero decir es que vemos un escenario cercano de llegada de vacunas, de distribución. Se está trabajando muy fuertemente desde el área de salud para la logística. Es una logística compleja, con distribución, con formas de mantenimiento de las distintas vacunas, requiere que se mantenga de una manera o de otra, las dosis, la llegada a los distintos territorios, la segmentación de a quienes hay que iniciar en el proceso de vacunación. Entonces, va a ser un proceso largo, pero eso sí lo vemos cercano, lo vemos para poder arrancar un año 2021 con perspectivas mucho mejores y ya con una economía mucho más dinamizada. Claro. Vos recién me dijiste, abriste el tema de contratos. ¿Se están firmando contratos? ¿Se están revisando contratos? Imagino que con la Federación Rusa por la Sputnik, con Pfizer por la vacuna de Pfizer. ¿El Estado va a ser el único que va a tener la potestad de recibir vacuna y distribuirla? ¿No va a haber privados en el medio? Depende de cuál de los contratos, no son todos iguales ni son todos los requerimientos iguales. Hay una ley que aprobó el Congreso Nacional donde establece en qué marcos se puede contratar. Y yo ya, claro, estos son, se imaginan el nivel de demanda que tiene en el mundo las vacunas. Entonces, quienes producen vacunas casi nos ponen pliegos de adhesión. Nosotros estamos trabajando fuertemente y hemos logrado... Y estamos logrando negociaciones muy... ¿Firmás lo que ellos te piden? No, firmamos lo que nos autoriza la ley.
Nosotros tenemos una ley. Por eso digo, tenemos enfrente quienes producen la vacuna y quienes distribuyen la vacuna con requerimientos muy duros, porque saben que tienen un mercado cautivo. Nosotros en eso se ha posicionado muy rápido el gobierno con eso. Empezó procesos de negociación importantes porque son contratos muy importantes y de los cuales va a depender realmente la vida nuestra, nuestra salud en el 2021 y por lo tanto también todo el desarrollo que pueda tener la Argentina. Para nosotros es muy importante el proceso de vacunación. Tenemos que ser muy cuidadosos con esos contratos. Me llama la atención, Vilma, que hablas de proceso de vacunación. Porque está bueno que lo plantees de esta manera. Sí, claro. Porque por ahí la gente tiene en la cabeza la fantasía de que llega la vacuna, voy a la farmacia de la esquina, me vacuno. Claro, efectivamente. Y basta con ver, digamos, el proceso de vacunación de la gripe, que comienza en los primeros días de marzo y termina por ahí en mayo. Con lo cual te imaginas un proceso y además de varios meses. No se vacuna todo el mundo con la gripe y sigue siendo una enfermedad recurrente. Entonces, yo lo que digo, va a ser un proceso, claro que sí, primero por la logística que exige, porque son 2 dosis en general, porque hay que trasladarla, porque la gente tiene que ser convocada en cada lugar, porque tiene que haber gente que la administre, que se conserve. Todo esto tiene que ser muy cuidadoso. ¿El Estado se hace responsable de todo? El Estado va a hacerse cargo de esto, claro, por supuesto. Si algo sale mal, ¿también se hace responsable? ¿Cómo si algo sale mal? No, ¿En qué sentido? Si alguna de las vacunas no funciona, por ejemplo, y la gente se vacuna. Digo, esas cláusulas que tienen los contratos... Las cláusulas, hasta acá, me imagino que tenemos marcos de confidencialidad que yo realmente no estoy en condiciones de plantear. Lo que sí digo es... Nosotros tenemos una ley de vacunas que nos pone el marco en el cual se puede contratar. Y esto lo vamos a respetar. ¿La ley de vacuna pone el marco de contratación y también el marco de aplicación? ¿Explica de qué manera hay que armar un proceso de vacunación masiva? ¿O eso ya tiene más que ver con...? Eso es gestión pura. Gestión. ¿Te imaginas gestión de salud, eso es más, yo no tengo la menor idea de cómo se hace. Abogado, no tengo la menor idea de cómo se hace. Eso lo sabe Ginés González García, Carla Bisotti, no sé, Sonia Tarragona, no Vilma Ibarra. Está claro. Vilma, te veía interesada cuando presentamos el tema Maradona. Sos futbolera, te gusta el fútbol, hincha de San Lorenzo. ¿Qué pasó en el velatorio de Maradona? ¿Por qué se desmadró como se desmadró? ¿Estabas adentro de la Casa Rosada? No estaba en ese momento adentro de la Casa Rosada porque he vivido una reunión al Ministerio de las Mujeres. ¿Y lo viste con preocupación? ¿Qué pasó? A ver, mi oficina está justo en el área del Patio de las Palmeras, que es donde fue, en primer lugar, fue un tiempito corto. Eso. Yo sé que repetir muchísimas veces la imagen genera una sensación de... No, pero fue en el corazón de la Casa Rosada. Fue en el Patio de las Palmeras, ¿no? A ver, las oficinas presidenciales no están allí. Están a una escalera. Están un piso y pico, hay distancia, sí, hay distancia. Pero igualmente, pero la imagen lo que digo es fuerte. Eso es una imagen importante, si yo no voy a decir una cosa por otra, porque lo que digo es, no salió nadie herido, no tuvimos ninguna de estas circunstancias y se pudo además controlar con el cuidado. Si demoró unos minutos más, fue precisamente porque se hizo con el cuidado para evitar ningún tipo de circunstancia allí. Yo no conozco la organización del tema, le soy sincera, si yo me pongo a hablar de eso tampoco sería prudente porque yo te preguntaba, no puntualmente el detalle, para sino decir, como si mi oficina está y está mi equipo trabajando en ese lugar, digo, duró unos minutos, 10, 12, 15, 8, no sé. Esto no fue extendido en el tiempo y fue rápidamente controlado adentro de la Casa Rosada. Y después, pensemos, no creo que haya un ídolo popular en el mundo más importante que Maradona. Seguro. Lo que pasa es que la foto, vos reconocés que es una foto fuerte, una imagen fuerte. Por supuesto, no es la foto con la que uno se va a quedar. Se va a quedar con otras imágenes. No, y además también hubo un periodo previo que era muy importante, que Maradona fuera reconocido y que tuviera su lugar en la Casa Rosada. Era en cualquier circunstancia un evento muy difícil de llevar adelante sin conflictos en cualquier situación. Está claro, había que respetar la decisión de la familia también, de lo que quería. Pero aún así uno puede decir, bueno, con el diario del día después uno dice,
hay cosas... Sí, yo te lo preguntaba que no. básicamente porque se utiliza como dato para analizar muchas cosas vinculadas obviamente al rol del presidente. Se dice que el presidente no sabe delegar, entonces aparece la imagen del presidente con un megáfono tratando de calmar a la gente. Creo que lo estamos viendo por ahí, una imagen muy particular también. ¿Sabe delegar el presidente o no sabe delegar? Sí, cómo no va a saber delegar. El presidente sabe delegar y sabe controlar. Son dos cosas ¿Sabe muy... delegar y sabe controlar. Son dos cosas muy importantes. Yo, si hay algo que tengo, es delegada un montón de actividad del presidente en mí. O sea, yo todos los días escribo cosas que firma el presidente. Las escribo y las fundamento. O sea, junto con los ministros y ministras, Sí, claro está. Pero todos los días. Pero esta imagen del presidente con un megáfono en la puerta tampoco... Después ya juegan, tienen que ver con Ahí que tiene que ver su personalidades, con ese... claro, no, yo digo, porque después es cierto que la imagen como tal, en una época tan mediática, con tanta red, con tanto peso de la imagen, juega muy fuerte. Yo creo que estas son situaciones en las cuales cada uno reacciona según cómo es. Yo también tengo mis propias características. No sé, yo puedo ser una persona muy vehemente, me dicen probablemente que soy una persona muy rígida, muy dura. No soy impulsiva para tomar decisiones, pero yo... No, pero como, hay otra gente que es más impulsiva en Vilma, toma de junto a Martín decisiones. Guzmán, vos y Guzmán son los que tienen los tonos más tranquilos de todo. No sé qué pasa puertas para adentro después. Pero cuando la discusión, seguramente, la intensidad de la política a veces lleva a otros tonos y otras... Ahora, yo insisto, ves esta imagen, ves la gente dentro de la casa, o en el patio de las Palmeras. El busto roto, ¿no? El busto de Irigoyen. No fue roto, se cayó, Se cayó. subieron. Se cayó, lo subieron, bueno. Claro. Se cayó, lo subieron, claro. Yo digo, ahora, no quiero minimizar, quiero ponerlo en su justo lugar. Son escenas que tienen que ver con contextualicemos. Maradona. Sí, sí. Busquemos un ídolo popular más importante en el mundo. Todos creíamos que Maradona era Maradona, O sea, pero nos dimos cuenta que Maradona era Maradona cuando se murió. Resolver un velatorio de Maradona. Yo no puedo creer lo que estamos hablando, por favor. De Maradona es una ¿Pero el situación gobierno muy dejó entrar compleja. barra bravas a Casa Rosada? No, bueno, a ver, no sé si se puso un escáner de barra, que no los conozco, no. Me estás haciendo algunas preguntas que no sé ni siquiera cómo contestar. Yo no sé ni cómo funcionan las barras bravas. Te vuelvo a repetir, no estoy ni en la organización del evento. Lo que te puedo decir es la magnitud que tuvo. Y eso sí me consta porque está en el patio de las Palmeras, ¿no? Fue una magnitud de un tiempo muy corto, no estuvo nada en riesgo y de verdad no hubo un herido, o sea, fue una cosa rápidamente controlada, lo cual dice, algo se fue de lo que debía ser, sí, y rápidamente se controló. Digo, esto fue así adentro de la Casa Rosada, pero en ningún momento se perdió el control, en ningún momento se desmadró, se volvió a poner en madre rápidamente. Esto porque sí estaba enfrente de la oficina en la cual estaba mi equipo. Yo creo que después, contextualizando, no son formas de cómo organizar un velatorio de Maradona con el impacto que es para los argentinos que lo amamos a Maradona, es el ídolo popular. ¿Crees que el presidente no volvería a hacerlo de esa manera? No volvería a elegir Casa Rosada. No lo sé, no. Es difícil, es contrafáctico. No es eso, lo que digo es en el momento, es el impacto, es la decisión. La Casa Rosada es el lugar donde se representa la elección popular y de alguna manera ahí era darle el mayor homenaje. Teníamos determinados condicionamientos. No estamos... ¿podría haber sido mejor? Claro que podría haber sido mejor, obviamente. No estamos lamentando pérdidas. Está claro. Está claro. Entonces, y esto me lo vas a responder seguramente, quizás. Lo aclaro porque si no, está claro. hacemos una enorme... la imagen yo te lo tomo, es cierto. Ahora, no fue la imagen. Por lo que planteas es que la imagen no sirve para analizar
otras cuestiones me políticas parece- de funcionamiento del gobierno. No, pero sin dudas que no. Pero además, miremos cómo llegamos a los 9 millones para pagarle IFE. Pues, a ver, ¿cómo hicimos para llegar a pagar ATP? Nosotros convertimos a la FIP, que es un organismo recaudador, en un organismo pagador, porque tiene las nóminas salariales. Bueno, esto requiere, es muy difícil transmitir el trabajo, el esfuerzo, la rigurosidad que este trabajo requiere. Ir a buscar a las 9 millones de personas en la informalidad, no registrados, para llegar con el IFE. Te cierro con el tema Maradona. Lo que digo es que eso también requiere un esfuerzo y una rigurosidad. Probablemente Seguro. no luzca tanto, no te ponen imágenes e imágenes de lo bien que pagamos el ATP o el IFE. Digo, yo te tomo. Claro que podría haber salido y uno hubiese deseado que hubiese salido Te mejor. cierro con el tema Maradona porque hubo un guiño legal y técnico a Maradona en el decreto. Me corregís si estoy equivocado. Yo cuando lo leí, te reí porque sabés lo que te voy a decir. Me llamó la atención que le pusieron el apodo a Maradona con el que más se lo identificaba a Maradona en Argentino Junior. Seguro que fue un pedido de Alberto. Se ríe Vilma. Le pusieron Diego Maradona, conocido popularmente como el Pelusa. Oh, ¿Te lo pidió Alberto o no? No lo pidió Alberto. No lo pidió Alberto. ¿Lo pusiste Alberto vos? fue muy preciso al decir, yo pido que redacten algo que explique, que demuestre el amor que le tenemos los argentinos y lo que Y le ahí debemos. planteaba el decreto que Y planteaba él los lo 3 días de duelo. revisó con su puño, con su letra. Fue un trabajo de mucho amor. La Secretaría Legal y Técnica, el equipo del cual yo estoy muy orgullosa, todos maradonianos. Claro. Somos todas y todos maradonianos. Y se hizo con mucho amor. Se hizo con mucho amor ese decreto y el presidente, cuando le llevamos la propuesta, trabajó con su pluma algunas cosas que quería Ajustando ver. ahí. Motivo por el cual lo que pidió fue que no sea un decreto jurídico, que en fecha tal, Claro. que el amor del pueblo argentino plasmado también ahí. a Maradona quede. Vilma, la última, te hago que tiene que ver con la despenalización del aborto. ¿Sale la ley? Tenemos toda la expectativa de que va a salir y la convicción de que va a salir. Es ley de legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Sí, nosotros nos hicimos cargo, el presidente lo dijo en su campaña electoral, o sea que estamos cumpliendo una promesa de campaña, estamos poniendo en valor la palabra presidencial. Queremos visibilizar y terminar con la enorme tragedia que tiene la Argentina con los miles y miles de abortos clandestinos que hay por año en la Argentina. Yo solo quiero decir que cuando una mujer ha tomado la decisión de abortar, porque no está decidida a aceptar una maternidad forzada, y las mujeres a veces quedan embarazadas en circunstancias diversas y pueden llegar a embarazos no intencionales por muchísimos motivos. Generalmente son estados de angustia, es un momento difícil, se llega a veces sin posibilidades porque el que tiene plata va y paga, lo sabemos todos y todas eso. Entonces generalmente juntar la plata para un tratamiento que hoy es con medicamentos, a través de medicamentos, ya no es como en una época con intervención quirúrgica, la verdad que son pastillas o una aspiración ambulatoria no quirúrgica, pero muy costosa y es muy angustiante. Y una mujer muy angustiada, no sabiendo a quién recurrir, que a veces no pueden recurrir, no tienen apoyo de su familia, llegan a veces con embarazos más avanzados, pues no pudieron saber ni a dónde recurrir, y lo que le ofrece el Estado hoy es la cárcel. Le ofrece la cárcel, le ofrece un trato indigno, clandestinidad, y nos parece un poco cruel. Preferimos que esas mujeres sean recibidas en el sistema de salud, sean atendidas con dignidad, que puedan recibir información sobre su salud reproductiva, puedan, si lo requieren, tener acceso a métodos anticonceptivos y las incorporemos al sistema de salud. Nosotros queremos disminuir el número de abortos. Nosotros hoy tuvimos una reunión muy interesante con la gente de salud, gente de mujer, gente de educación, para dar un empuje muy fuerte a la educación sexual integral en todo el territorio del país. Queremos dar un trabajo muy severo La lógica sobre es que si vos legalizás, violencia. se disminuye, digamos, Sí, la cantidad de abortos. todos los países que o han la legalizado demuestra que disminuye, pasado un tiempito disminuye rápidamente el número de abortos.
porque la gente entra al sistema de salud, porque además tiene que ir acompañado por políticas públicas. Digo, el embarazo adolescente es un drama. El embarazo, tenemos niñas abusadas, es un drama. No podemos naturalizar que las niñas sean, y el embarazo adolescente. Que generalmente, Vilma, viene aparejado de todo un drama intrafamiliar, porque muchas de esas niñas abusadas Entonces, son abusadas adentro de sus casas. Necesitamos mucha campaña y mucha concientización sobre el no a la violencia. Las mujeres somos personas que tenemos derecho a hacer nuestra vida en igualdad, ejerciendo nuestros derechos. Necesitamos muy fuertemente que se entienda que no pueden ser las niñas objeto sexual de adultos, que las niñas tienen que poder desarrollar su vida de niñas. Necesitamos que se las cuide en su autonomía y su salud. Necesitamos también un trabajo muy fuerte para que se pueda acceder fácilmente a métodos anticonceptivos. Todo este trabajo es un enorme desafío porque IVE, interrupción voluntaria del embarazo, sola no alcanza. Estamos decididos a bajar los números de abortos. Alguna vez que te entrevisté, no me acuerdo si fue la anterior vez que viniste o fue en la radio, vos me dijiste, cuando vayamos, queremos ir sabiendo que es un tema que se va a poder discutir. ¿Sentís que es un tema que en el medio de la pandemia, más crisis económica, es un tema que los argentinos lo van a hacer propio, lo sienten prioritario? Bueno, primero, es prioritario, sí. No tenemos números oficiales. De las actividades clandestinas no hay números oficiales, hay estimaciones. Las estimaciones a nivel internacional más serias que hay se hicieron en 2005 a pedido del Ministerio de Salud. Están en las páginas de Amnesty International, de Human Rights Watch, de CEPAL. Establecen que no hay menos de 370.000 abortos clandestinos por año. Esto es salud pública, esto es serio, esto interpela. Estas son mujeres que llegan muchas veces solas, angustiadas, buscando, decididas, a veces ponen en riesgo su vida, su salud. Tenemos casi 40.000 egresos, 38.000, 40.000 egresos hospitalarios por año a causa de abortos. Entonces, digo, es un problema de salud pública y es un problema de sufrimiento también. Yo creo que hay que entender que esto está sucediendo en la Argentina. Nosotros estamos muy lejos de querer promover el aborto. Yo digo al revés, ninguna mujer se embaraza para abortar. Solo que esto está sucediendo en la Argentina y está sucediendo del peor modo. Las mujeres están estigmatizadas, amenazadas de cárcel, no saben a dónde recurrir, solo llegan las personas que pueden costearlo y el Estado mira hacia otro lado. Claro. Entonces, Vilma, ese es el problema de salud pública, tenemos que hacernos cargo. Hacer algo que no muchas veces se hace. Sí. Porque a mí me parece que, por supuesto, que es un tema que nos interpela desde lo más profundo a cada uno de nosotros, convicciones personales, creencias. Bueno, en eso hay algo muy importante. Tenemos que dejar tranquilo a todo el mundo. Si es la ley, se sanciona, nadie se va a ver violentado en sus creencias. Pero esto es muy importante, muy importante. Nadie va a ser violentado en sus creencias. Se está recogiendo la objeción de conciencia y nadie, la mujer que sienta que de ninguna manera, pero es hermoso el proyecto de maternidad. Digo, el Estado además está llevando el proyecto de 1000 días, porque una maternidad, un proyecto de maternidad es un momento muy hermoso en la vida. Me parece importante ahí, Lili Asiente, seguramente conoce bien el tema. Te iba a preguntar eso. No te voy a preguntar, Lili, sumate, por favor. Claro, te iba a preguntar eso justamente, porque muchos dicen, no, bueno, pero esto es para solamente el tema del aborto. No, se está planteando también una segunda etapa de la chica que quiera tener, a cómo lo va a acompañar el Estado. ¿Cómo se va a lograr eso? Nosotros llevamos además una propuesta muy hermosa, muy robusta de lo que se llamó Proyecto de 1000 días, pero que ahí se establece una nueva asignación para cuidado integral de la salud, se pasa la asignación por embarazo, que era de 6 meses ahora a 9 meses, y además la asignación por nacimiento, por adopción, que solo era para empleados en relación de dependencia, se amplía también a personas beneficiarias de AUH. Entonces, primero ampliamos enormemente la posibilidad de asistencia. Que ninguna mujer
por estar en condiciones materiales difíciles, en situación de pobreza, sin recursos, sienta que es una opción abortar. Claro. No. Si Me la mujer pareció ha muy decidido importante- abortar, la vamos a atender Claro. con dignidad en Y la un que no, hospital. Claro. El proyecto de maternidad es algo hermoso. Las mujeres, cuando transitamos un proyecto de maternidad, es un momento muy hermoso de la vida. Seguro. Entonces es muy importante Digo, que yo el seguro, Estado... pero no, no, pero no claro lo que puedo sí. sentir. Pero Claro que sí, el Estado tiene que estar me allí parece, Vilma, acompañando. esto que vos decís que está ahí como título, nadie va a ser violentado en sus creencias. Yo no lo había escuchado nunca en el debate. Yo creo que una de las cosas que pasó la vez anterior es que quizás el tono del debate popular incluso, de los dos lados, fue un tono muy alto. Muy, a ver, que se entiendan, Y llegó a ser agresivo, decís vos. digamos, muy callejero en el sentido de bullicioso. Yo lo hablé incluso con personas que han participado en las marchas y me explicaron que obviamente la manera de los dos lados de visibilizar es ir a hacer ruido. ¿Sí? ¿Sentís que ahora es otra etapa distinta, que ya el ruido se hizo Bueno, y que hay acá que entrar ahí a lo filosófico, a lo Acá profundo hubo del tema? una instrucción muy precisa del presidente de la Nación y de la vicepresidenta, de tener un tono muy respetuoso, pero además muy respetuoso porque de verdad creemos esto. O sea, yo creo que la vida espiritual, las elecciones religiosas, los conceptos de vida, morales, éticos, son muy importantes para, Muy importantes. para todos nosotros. Entonces, Muy difíciles de discutir. yo no puedo juzgar Es lo que, imposible. por esto es muy importante aclarar, nadie va a ser violentado, nadie va a ser obligado a tomar una decisión que no quiere, pero por favor, el Estado solo quiere que aquellas mujeres que hoy están deambulando en la clandestinidad, terminando con perforaciones uterinas, Sí, con alimentando infecciones, un mercado negro que es nefasto. que un es- negocio Que termina negocio con la vida de las horrible mujeres. del Que termina aborto con la vida de las clandestino, mujeres. que sean mujeres que las podamos recibir Seguro. y tratar en Y dignidad. además esa mujer que aborta, perdón, Vilma, también el tema es que muchas veces queda muy mal que toda su vida después le queda la marca de lo que ha pasado Claro, por es pasar que por ahí, ¿no? Tenemos que entender que esto es un problema de salud pública. Digo, no es un problema religioso. Digo, el que es religioso y está muy bien. Tiene derecho a no serlo, a hacerlo. La Constitución lo valora, lo reconoce, lo garantiza. Lo que digo es que nosotros estamos ante un problema de salud pública. ¿Qué sucede? Tenemos miles y miles de abortos clandestinos y miramos para otro lado. Seguro. Entonces, y las mujeres son las que sufren. Entonces digo, hay algo allí de la humanidad también para... Nuestro compromiso es dar una política integral para poder bajar el Bien. número de abortos en la Argentina. Vilma, muchas gracias por haber estado esta noche no, en cuatro un décimas. gusto haber Prácticamente estado se con nos ustedes. pasó el programa. Tengo ahí un mensaje de alguien que me dice que me mintió en algo, Vilma, pero no importa. ¿Ah, Ya está, sí? la nota. La entrevista terminó. Pude No, ya haberme está. equivocado. No. Mentir no me gusta. Tiene que Pude ver con lo haberme del Yo creo equivocado. que es legal y técnico esto. Pude haberme equivocado. Tiene que ver no con lo del miento. Pelusa, pero lo dejo, Ah, lo dejo lo del ahí. Pelusa. Lo dejo ahí. Gracias, Vilma. Hasta luego, Gracias por un estar gusto allá. hablar con De acá, ustedes. hablando del Pelusa, hablamos de Maradona, del secreto, el último secreto de Maradona. Acá me va a ayudar Lili a justamente mostrarles el último tesoro de Maradona guardado en un container. Este último tesoro tiene que ver con objetos. Tiene Más de que ver, 200. Más de 200, Más Lili, de contame, 200. dale. Sí, hay más de 200 en realidad, por eso te quería dar una manito con esto, porque estábamos hablando de camisetas, de pelotas. ¿Sabés que hay también hasta un pijama que eligió Diego Armando Un Maradona pijama de para... Maradona. Sí, el Animal Print. Alguna vez lo mostró cuando festejaba su cumpleaños por allí por 2016. Mirá los sillones que le regaló un jeque yo, árabe. sí. Se queda seguramente Vilma Ibarra viendo esto Sí. porque es muy particular. Sillones de un jeque Mirá, árabe. no, increíble. Mirá, ¿Quién mirá no esto, quiere mirá. tener eso? Mirá todos los sillones con los almohadones maradonianos. El Fotos Che del Che Guevara Guevara, de la Argentina. y Maradona. Estos son el Sí. último tesoro de Maradona guardado en un container. Son 200 objetos. Son 200 objetos. ¿Cuánto sale esto, Lili? Incalculable. Muy difícil de calcular el dinero, ¿no? Incalculable. ¿Cómo medís? ¿Quién podría decir, no? ¿Cuánto vale una carta de Fidel Castro? Era lo que decíamos, enmarcada, porque Diego la enmarcó, toda firmada por Fidel. ¿Cuánto puede valer? Mira, ahí está, la tiene en la mano. Él la puso en cuadritos y la fue enmarcando. Es incalculable, realmente habría que ver
alguien que tiene noción de armados de museo y todas esas cosas. Es que yo creo que va a terminar todo ahí. El tema es tendrían, por ¿no? qué están haciendo un inventario y quién va a terminar siendo el poseedor de todo esto. Porque ya con objetos de Maradona hay otro litigio que involucra a la familia, a Claudia. Ahora, todo esto está en un container, el último tesoro de Maradona, zona norte, en la zona de Benavides. Mirá esto. Esto tiene el número 33. Es la camisa de Hugo Chávez. Exactamente. Original. Es un regalo especial que le había hecho Chávez en uno de sus viajes. 50 y productos. Se trajo mucho de esto también de México y de Dubái cuando él termina de dirigir en los equipos de fútbol, ¿no? Que estuvo allí. Mirá vos, esas camperas bien venezolanas. Bien Maradona, además. Muy Maradona, ¿no? Es un Maradona auténtico. Mirá esto, una camiseta de Touré. El artículo. Fíjense que ustedes van a ver acá, no sé si se llegan a notar, que los objetos están seriados, están inventariados, y por otro lado tienen una columna donde están ubicados, que tiene que ver con Béccar. Es lo que te decía. Alguien que hizo un inventario, ¿no? Sí, fue Morla. Morla. El mismo Morla el que hizo y llamó a un notario para que se determine todas las pertenencias, tuvo acceso a todas, están todas inventariadas y está todo sellado. Mirá a partir de la muerte de él está todo sellado. Es una camiseta. Tanto se habló en estos días de homenaje sí, homenaje no de los Pumas y el vínculo de Maradona con el deporte argentino. Mirá esto. Mucho. Estos son las leonas. Esas son las leonas. Cuando Diego fue a arengarlas al vestuario y algunas se sacó la camiseta, se la hicieron firmar por todo el equipo y se la regalaron a Diego. Sí, exactamente. Muy lindo todos los objetos. Veremos en manos de quién termina, ¿no? Esto. Claro, exactamente, eso te iba a decir, porque esto es, la mayor parte está acá, notariado, como te decía, y en un contenedor que está en la zona norte. Hay otro grupo más pequeño que está en el campo de Roca, allí en Bransen, donde estuvo antes de ser internado y después de ser trasladado a la clínica Olivos. Lili, así que, bueno, veremos, ¿no? Veremos dónde queda todo esto, pero si hay efectivamente un museo de Maradona, la gente va a ir. Va a estar en la herencia. El mundo entero, seguro, va a estar en la asociación. Lili, muchísimas gracias. Al contrario, un por placer la mano enorme. de estos días, nos encanta tenerte. Gracias, yo también. Te queremos mucho. Gracias. Quizás la semana que viene te tenemos de vuelta, quizás. Vamos a ver. Cifra final, 1.274.675 recuperados en la Argentina. Que tengan todos ustedes muy buen fin de semana. El lunes nos reencontramos como cada día a las 22 horas en nuestro programa que se llama 4 días. Mañana a las 10 abrimos juntos la señal con todas las noticias en Equipo Noticias. Chau.